Muy buenas tardes, queridos alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso de gramática. Vamos a hacer ejercicios acerca del predicado y su estructura. A ver, dice, subraya el predicado de las siguientes oraciones e indica la clase a la que pertenece. Recordemos que hay predicado verbal y predicado nominal. Un predicado verbal cuando tiene un verbo no copulativo y un predicado es nominal cuando va a tener un verbo copulativo. Los verbos copulativos: ser, estar, parecer, permanecer. Vamos con la primera. Dice: Juan parece listo. Parece listo es el predicado. Parece proviene del verbo parecer. Por lo tanto, la oración tiene un predicado nominal. B. Tomás no confía en nadie. Ahí está, no confía en nadie es el predicado, confía es el núcleo del predicado, y como es un verbo no copulativo, es un predicado verbal. Seré aviador, un predicado con sujeto tácito. Seré viene del verbo ser, por lo tanto, el predicado es nominal. El perro estaba nervioso. Estaba nervioso es el predicado, estaba es un verbo copulativo, por lo tanto es un predicado nominal. El balón de reglamento de Carolina es blanco. Es blanco es el predicado, ese es un verbo copulativo del verbo ser, por lo tanto es un predicado nominal. Las ballenas están en el mar blanco. Estaban en el mar blanco es el predicado, estaban es el verbo, viene del verbo estar, por lo tanto es un predicado nominal. Los niños de segundo llegaron cansados. Llegaron cansados es el predicado. Llegaron es el verbo, por lo tanto es un predicado verbal. La lluvia golpeaba los cristales de la clase. Golpeaba los cristales de la clase viene a ser el predicado. Golpeaba es el verbo, por lo tanto es un predicado verbal. Algunos ya eran felices. Ya eran felices es el predicado. Eran es el verbo, viene del verbo ser, por lo tanto es un predicado nominal. El recreo del lunes fue increíble. Fue increíble es el predicado. Fue viene del verbo ser, por lo tanto es un predicado nominal. Estaba feliz en su nueva casa. Todo es un predicado, tiene sujeto tácito. Estaba es el verbo, viene del verbo estar, por lo tanto es un predicado nominal. Y dice: quisiera decirte adiós. Todo es predicado. El verbo es quisiera, del verbo querer, por lo tanto es un predicado verbal. Despertó asustado. Todo es predicado, despertó es el verbo, por lo tanto también es un predicado verbal. Y la última dice: en la cocina Juan es un experto. En la cocina es un experto, es el predicado, ese es el verbo, por lo tanto el predicado es nominal. Dice: identifica el predicado y sus objetos. Mi hámster comió toda su comida. Vamos a identificar el predicado, objetos. Se refiere a objetos directos e indirectos. Mi hámster comió toda su comida. Comió toda su comida es el predicado. Comió, núcleo del predicado, que comió toda su comida. Como acepta responde la pregunta que, la respuesta viene a ser ode. Durante unos meses Isabel vendió dulces a esa panadería. Sujeto: Isabel. Predicado: durante unos meses vendió dulces a esa panadería. Núcleo es vendió. Vendió. ¿Qué vendió? Dulces. Ode. ¿A quién vendió dulces? A esa panadería. Oí. Tenía Elena una bicicleta de carreras en el garaje.
Sujeto, Elena. Predicado, tenía una bicicleta de carreras en el garaje. Tenía ese núcleo del predicado y ahí le hago las preguntas. ¿Qué tenía? Una bicicleta de carreras. Viene a ser OD. En el garaje no es OI, ¿verdad? Los jugadores metieron goles en los últimos 10 minutos. Sujeto, los jugadores. Predicado, metieron goles en los últimos 10 minutos. Metieron ese núcleo que metieron goles OD. Por la mañana llevaron los excursionistas su mochila. Sujeto, tácito, todo es predicado. No. Por la mañana llevaron los excursionistas su mochila. Sujeto, los excursionistas. Predicado, por la mañana llevaron su mochila. Llevaron es el núcleo que llevaron su mochila. OD. Siempre llega tarde a sus citas. Guillermo. Sujeto, Guillermo. Llega núcleo del predicado. A sus citas. ¿A dónde llega siempre? A ver, siempre no. ¿Qué o a quién? No. Esa oración no tiene objetos, ¿verdad? Solo tiene núcleo, que es llega. Nuestro amigo tocaba bellas canciones en la feria. Predicado, tocaba bellas canciones en la feria. Nuestro amigo es el sujeto. El predicado, el núcleo es tocaba. ¿Qué tocaba? Bellas canciones OD. En la feria no es OI, ¿verdad? Estos ejercicios son de predicado y objetos. Acuérdense, objetos directos y objetos indirectos. En las siguientes nociones vamos a analizar la clase de predicado. Vamos a ver los complementos, vamos a ver atributo, predicativo o también de repente circunstancial de modo. Mi pantalón está sucio. Está es el verbo sucio. Atributo o predicativo. A ver, tengo que ver el verbo. Si el verbo es copulativo, lo que complementa es un atributo. Sucio, entonces atributo. El niño estudia alegremente las lecciones. El niño, el sujeto, estudia verbo. ¿Cómo estudia alegremente? Ahí es un circunstancial de modo. Recuérdense que son adverbios. La boda fue maravillosa en la catedral. La boda, sujeto, fue maravillosa en la catedral. Predicado, fue es el verbo. Maravillosa es un adjetivo. Fue viene del verbo ser. Por tanto, maravillosa es un atributo. El perro de Carlos llegó agotado del paseo. Llegó agotado del paseo. Es el predicado. Llegó es el verbo. Es ahí agotado. Estamos hablando del perro, ¿verdad? Por lo tanto, es un predicativo. ¿Por qué es un predicativo? Porque llegó es un verbo no copulativo. Parecía fresca. Predicado. Parecía es el verbo del verbo parecer. Si es un verbo parecer, entonces es un verbo copulativo. Por lo tanto, lo que continúa fresca es un atributo. El cielo estaba azul al amanecer. El cielo es el sujeto. Estaba azul al amanecer, predicado. Estaba es el verbo. Azul vendría a ser un atributo. Muy bien. Fueron felices los 3 años que vivieron juntos en esta casa. Ahí. Fueron es el verbo. Felices es una característica del verbo ser. Felices es un atributo, ¿verdad? Por fueron viene del verbo ser. Y la H dice lo vi mejor en aquella casa. Todo es predicado. Vi, verbo, mejor. Es un adverbio, por lo tanto, es un circunstancial de modo. Solamente hemos visto entonces en estos ejercicios el atributo, el predicativo y los circunstanciales. No, y el circunstancial de modo, porque hemos visto que hay varias
oraciones que tienen circunstanciales y también tienen objetos directos, pero eso nos vamos a ver la próxima clase acerca de los circunstanciales. Nos vemos, cuídense.